Bien, buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar. Bien, ayer me gustaría que enciendan sus cámaras, por favor. Ahora sí. Bien, ahí está Sharon. Rivero, qué bueno, te felicito, Sharon. Los demás, por favor. Bueno, creo que la situación se va a repetir, salvo Sharon, que es la que está cumpliendo con lo que ayer les había pedido. Bueno, continuemos entonces. A ver qué pasó. Ya, ahora sí. A ver, tengo otro problema. Ahora sí. Bien, entramos al tema del uso de las mayúsculas, otro tema también de gran importancia. Es probable que ustedes conozcan algunas reglas, pero vamos a revisar hoy otras más. Para empezar, las mayúsculas y las minúsculas, la diferencia es en cuanto a su forma, ¿no? Es decir, las mayúsculas tienen un tamaño mayor que las minúsculas. El uso de mayúsculas, el uso completamente de mayúsculas está restringido únicamente para, con el tema de las publicidades, con el tema de propaganda, únicamente para esos usos se emplearían mayúsculas por completo. En el resto está restringido, es decir, no es correcto escribir mayúsculas en un texto, escribir todo un texto en mayúsculas, me refiero, ¿ya? También se entiende que cuando uno escribe todo en mayúsculas, ¿ya? Es como si estuviera gritando o elevando la voz, ¿listo? Porque las mayúsculas al tener tamaño, pues representarían eso, que están gritando. Si yo escribiera acá, no sé, alguna palabra como estas, por ejemplo, león, antigüedad, parecería que estoy gritando por el tamaño mismo de las letras, ¿no? Entonces, en eso no se recomienda que ustedes empleen mayúsculas por todas las, o mejor dicho, todas las palabras que las escriban en mayúsculas no es aconsejable, ¿ya? Solamente la inicial mayúscula. Bien, vamos revisando el uso de las mayúsculas. Lo primero, el primer caso que aparece es la tilde y la diéresis. Ayer les decía acerca de la diéresis, que son los dos puntitos que se colocan sobre la U para poderle dar sonido a esta letra, la U, que solamente puede acomodarse en las sílabas güe y gui, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros empleemos mayúsculas, la diéresis y la tilde deben aplicarse, ¿ya? No existe justificación válida para dejar de lado el uso de la tilde o la diéresis, aún tratándose de mayúsculas, ¿no? Porque a veces se piensa
¿no? Que por el hecho de estar en mayúsculas, entonces podemos omitir, ¿no? Este uso de mayúsculas. No es apropiado, no es correcto desde el punto de vista ortográfico, ¿ya? He aquí algunos ejemplos. Álvaro empieza con mayúscula inicial. Eso no quita que lleve tilde. Álvaro. Lo mismo en León, ¿no? León, tilde en la O. Y en antigüedad, diéresis en la U. Bien, vamos revisando otros casos. La mayúscula condicionada por la puntuación. ¿Ya? Aquí tenemos la puntuación va a definir cuándo vamos a emplear mayúsculas o cuándo no las vamos a emplear. Esta regla es quizá la que ustedes conocen. La primera palabra de un escrito o la que aparece después de un punto, ¿no? Cuando nos encontremos en esta situación debemos emplear mayúscula inicial. La primera palabra de un escrito llegó temprano. Observen la mayúscula inicial. Punto y seguido, aún no había anochecido. ¿Está bien? Mayúscula inicial después del punto. En un siguiente caso, se pone mayúsculas también cuando la palabra sigue a los puntos que cierran el enunciado. Observen, estuvieron con nosotros Luis, María, Nieves, puntos suspensivos. Todos preguntaron por ti, ¿no? Ahí está. Después de los puntos suspensivos debemos acomodar. Si es que se cesara esta oración, debemos comenzar con mayúscula inicial. Y los puntos suspensivos son solamente tres, ¿ya? 3 puntos. Y el punto y aparte en estos casos no aparece, ¿ya? Porque se sobreentiende que los puntos suspensivos, cuando coincida con el punto, ya se lo considera también ahí, en ese lugar, ¿ya? Es decir, después de los 3 puntos que ustedes ven ahí, no podemos acomodar un cuarto punto, que sería el del punto y seguido. Solamente 3. Bien, vamos con las interrogativas y exclamativas. ¿Qué hora es? Creo que llego tarde, ¿no? ¿Qué hora es? Creo que llego tarde. A ver, en este caso, ¿por qué estaría empleando las mayúsculas? A ver, la única persona que veo con cámara, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, por favor? A ver, está con, con sobrenombre de Agüita de Coco. A ver, ¿cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Laín Pablo Rocuner Gautier. Pablo. Muy bien, Pablo. Adelante, Pablo. ¿Por qué crees que estoy empleando mayúscula ahí en esa oración? En esta, ¿no? Me refiero a esta. Porque se está citando una pregunta de entre signo de interrogación y para cuando se cierra, se abre, se comienza con letra mayúscula, ¿sería? Ya. ¿Y siempre es así? Después de un signo de cierre de interrogación, empleamos mayúscula. Sí. Bueno, ahí Bueno, Pablo. Sigue, sigue. creo que sí, siempre, las veces que yo he escrito siempre lo he puesto con letra mayúscula después de cerrar un signo de interrogación porque se está situando una pregunta. Pero ¿por qué siempre con mayúscula, Pablo? Porque la primera regla decía, ¿no?
Después de un punto seguido acomodamos una mayúscula, ¿verdad? Después de un punto. En este caso no habría un punto. ¿O sí? ¿O es que me he olvidado porque entonces? Sí, sí, adelante. no, Entonces, ¿por qué creo que porque escribimos? tiene una, porque creo que tiene una mayor golpe de voz en la pregunta cuando dice creo que llego tarde. ¿Ya? Bueno, Bueno, no sé. es, ¿Sigue, Pablo? esa sería mi respuesta, ¿no? Muy bien, Pablo. Bueno, es de esto no sé si me está escuchando. Eh, Dicen, según Adelante, yo, Sharon. según yo se escribe en mayúscula porque los signos, ya sea de la interrogativa o la de exclamación, ya lleva un punto. Así es, Sharon. Muy bien. El apunte que hace Sharon. Punto, el signo de interrogación, y bien lo señalaba Sharon, el signo de interrogación y el signo de exclamación tienen un puntito, ¿no? Ustedes pueden observarlo bien, tiene un puntito y ese punto no es un adorno. Ese punto es el equivalente a un punto y seguido, un punto y aparte o un punto final, según sea el caso, ¿ya? En estos casos, Pablo, ¿no? En estos casos hay que emplear mayúscula inicial, porque como decía Sharon, es equivalente a un punto. Y entonces, después de un punto viene mayúscula. ¿Cumplimos con la norma? Sí. A menos, no emplearíamos mayúscula si es que existiera algún otro signo de puntuación después de este, ¿no? Por ejemplo, a ver, permítanme un momento. Mm, mm, mm. A ver, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Bien. Los signos de interrogación y de exclamación se consideran, bueno, además hay otros también, pero estos dos signos se consideran signos dobles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen un signo de apertura y uno de cierre. ¿No? Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver una oración. ¿Dónde estás? Y ese puntito es equivalente a un punto y seguido. Como es un punto y seguido, entonces escribo mayúscula inicial. ¿Cuándo no escribiría mayúscula inicial? Perdón, a ver, ¿qué pasó? Ahora sí. Si es que existiera otro signo de puntuación. Por ejemplo, ahí, y observen bien, no amerita el uso de las mayúsculas. ¿Por qué? Porque hay una coma. ¿Ya? No amerita el uso de mayúsculas. En estos casos hay que emplear la minúscula. ¿Está bien? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? ¿No? Ahí están tres preguntas separadas por coma, entonces no requiere no requiere la mayúscula inicial. Por el contrario, si es que no hubiera, entonces sí acomodamos las mayúsculas. ¿Está bien? Entonces aclaramos esto. Continuemos avanzando.
A ver. Se escribe mayúscula tras los dos puntos cuando estos anuncian el comienzo de una unidad con independencia de sentido, como sucede en los siguientes casos. A ver, los dos puntos. Caso dos puntos. Escribimos mayúscula inicial después del encabezamiento o después de los saludos en las cartas. Seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de poder redactar una carta y entonces empleamos la mayúscula inicial tras el saludo. Estimado señor Liscano, dice el ejemplo. Dos puntos, mayúscula inicial, renglón abajo, en respuesta a su mensaje del día, y bueno, ahí puede continuar la carta, o pueden ustedes escribir, ¿no? Distinguido director, ¿no? Distinguido director, dos puntos, abajo. La razón por la que le escribo esta misiva es, y bueno, ahí completará la razón, ¿verdad? Entonces, mayúscula inicial tras el saludo, tras los dos puntos, mayúscula inicial, ¿ya? También se escribe mayúscula inicial después de palabras textuales, ¿ya? Después de palabras textuales. Por ejemplo, el candidato afirmó, no defraudaremos a los electores. Observen esto. A esto llamamos cita textual o cita directa, porque es la reproducción de palabras que no nos corresponde, que no he escrito yo o que no he dicho yo. ¿Ya? Entonces lo apunto ahí entre comillas para atribuirle además responsabilidad a quien dijo esto. No defraudaremos a los electores, a los electores. Eso es lo que dijo el candidato. Y lo que se escribe entre, y esto lo vamos a ver cuando pasemos los signos de puntuación, pero he aquí un adelanto. Cuando ustedes escriban una cita textual, siempre deben emplear las comillas. ¿Ya? Entre comillas entrecomillada debe ir la cita textual o la cita directa. ¿Ya? Entonces a tomarlo en cuenta. Y mayúscula inicial cuando empiecen la cita directa. Bien, en el siguiente caso tenemos, tras los dos puntos que introducen una explicación en uno o más párrafos independientes, normalmente precedidos de expresiones anunciativas como a continuación o siguientes. Ejemplo, la receta se elabora tal como se explica a continuación. Dos puntos, ¿no? Dos puntos y observamos ahí. Mayúscula inicial, se baten los huevos y el azúcar hasta que liguen y después se añade y bueno, ahí se puede continuar con el texto. Entonces, después de fórmulas como a continuación o siguiente, en las que después de esta expresión vayan a explicar ustedes, van a utilizar mayúscula inicial. ¿Está bien? Todos estos casos que acabo de mencionarles son casos condicionados por la puntuación. ¿Ya? Es decir, según los signos de puntuación, empleamos mayúsculas, ¿no? En el primer caso, después de los puntos suspensivos, punto y seguido, después de los signos de cierre de interrogación y exclamación, o después de los dos puntos, ¿no? Todos estos, reitero, casos condicionados por la puntuación. En este otro bloque ya vamos a ver casos en los que ya no hay la condición de la presencia de los signos de puntuación. Independientemente de los signos de puntuación, acá se debe emplear la mayúscula sí o sí. ¿Ya? Sí o sí en estos casos. En estos otros, bueno, también, pero dependerá mucho de los signos de puntuación, ya les he explicado, ¿no? En estos, en cambio, es norma general que deben llevar mayúscula inicial sí o sí. El más común, el que ustedes conocen seguramente, los nombres propios de persona, tanto nombres de pila como apellidos van con mayúscula. Ana de la Torre, ejemplos. Ana de la Torre.
María del Pilar Ruiz, Aureliano Buendía. Y bueno, así podemos continuar con los nombres y apellidos. Cabe aclarar lo siguiente aquí, Pablo, Sharon y los demás, que si los nombres están compuestos por preposiciones y artículos, estos se anotan en minúscula, ¿no? Observen, Ana de la Torre. Solamente escribo con mayúscula Ana y Torre. De la minúsculas. Si hubiera alguna otra contracción, como en el siguiente ejemplo, igual, minúscula. María del Pilar. Observen que solamente escribo María y Pilar. La contracción del con minúscula. ¿Está bien? Tomen en cuenta esto entonces. Ahora, dentro de este grupo aparecen los llamados hipocorísticos, que son las variantes familiares del nombre de pila. ¿Ya? Estas variantes familiares muchas veces reflejan cercanía con esa persona. Hay un grado de cercanía, sea por una razón afectiva, familiar o alguna otra, y entonces podemos emplear los llamados hipocorísticos, ¿ya? Que tienen relación con los nombres propios de los que vienen. Pepe, por ejemplo, es la variante de José, ¿verdad? A quienes se llaman José, de cariño, ¿no? Así utilizando esa expresión, les decimos Pepe, ¿verdad? A los que llevan por nombre Luis, entonces Lucho, ¿no? Como quien dice para los cuates, Lucho, ¿no? A los que se llaman Luis. Pilar, de Pilar quizá puede venir Pili, y de Luis Miguel, Luismi, ¿no? En estos casos observen que en el último caso, sobre todo de Luis Miguel, se da un acortamiento, es decir, cortamos algunas sílabas y así formamos el hipocorístico, Luismi. También podríamos incluir acá otros acortamientos, ¿ya? Otros acortamientos como, a ver, por ejemplo, alguien se llama Gisela, en lugar de decirle Gisela, simplemente yo le digo Gise, ¿no? O alguien se llama María José y yo le digo Majo, ¿verdad? Entonces, a eso también se consideran algunas variantes de los denominados hipocorísticos, ¿ya? Vamos con el siguiente caso, los nombres de deidades y otros seres mitológicos o fabulosos. Alá, Jehová, Odín, Júpiter, Satanás, el Espíritu Santo y bueno, otros más, con mayúscula inicial. La pregunta que podría hacerles en este bloque, bueno, en esta pregunta en particular, sería, ¿cómo escribo la palabra Dios? ¿Va con mayúscula o va con minúscula? ¿Qué me puede decir Sharon o Pablo? Dice sería con mayúscula, ¿Por qué? porque es un nombre propio de deidades. Es un nombre propio de una deidad. Pero, a ver, adelante, Pablo. Sí, yo creo que lo mismo porque lleva a Dios, tendría un golpe en la iniciando para que lleve mayúscula. Mayúscula. A ver. Ejemplo. A ver, vamos a ver qué tal funcionan los ejemplos. A ver, ahí tenemos dos ejemplos. Ya, ahí está destacada la mayúscula. Así debemos escribir
¿Están de acuerdo? Yo creo que no, licenciado, ¿Por qué? porque en el primer ejemplo dice, vamos a pedir a Dios por su recuperación. Estaríamos usando como nombre propio, pero en cambio en el segundo ejemplo estamos acompañando al nombre propio y sería común, el dios Apolo. Bien, parece muy razonable lo que dice su compañero. ¿Qué dicen los demás? Bien, en este caso su compañero sí tiene toda la razón. En el primer caso está bien empleado porque lo estamos usando como nombre propio. Para los católicos, ¿no? Para los católicos se le da el nombre de Dios a esa entidad superior, ¿verdad? A esa divinidad le dan el nombre de Dios y entonces por eso se lo escribe con mayúscula, ¿ya? En cambio, cuando ustedes hagan funcionar con con un nombre propio, entonces este se convierte en un nombre común y como tal, los nombres comunes deben ir con minúscula. ¿Está bien? Bien, vamos avanzando. Los nombres propios de animales, plantas y objetos se escriben con mayúscula inicial, ¿ya? Los nombres propios de animales, plantas y objetos. Ah, entonces dice a ver, dice nombres dice nombres de animales. Ah, ya. Entonces, puedo escribir perro, puedo escribir con mayúscula, gato, puedo escribir con mayúscula, clavel, puedo escribir con mayúscula, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Qué dicen a esto? ¿Puedo escribir con mayúscula? ¿Qué dice Sharon? ¿Podemos escribir así con mayúscula? Eh, Según yo no veo la necesidad, ya que se está generalizando y no se está tratando de un nombre propio del animal. Nombre propio, muy buen apunte ahí, Sharon. El nombre propio, y bueno, vamos adelantando algunos conceptos. El nombre propio no es igual que el nombre común, ¿no? Estos son nombres comunes y los nombres comunes van con minúscula. Entonces, minúscula, minúscula y minúscula, ¿ya? Nombres propios de animales. A ver, entonces voy a escribir eh, ¿cuál es el nombre propio ahí? Firulais.
Firulais, muy bien. En este caso, Firulais sí debo escribir con mayúscula inicial. ¿Por qué? Porque es el nombre propio de un pesito, ¿no? De un pesito es el nombre propio. Entonces, Firulais, algunos otros nombres que los que tienen mascotas, los que tienen pesos o gatos, bueno, tienen pues un nombre propio, ¿no? De propiedad, de unicidad, es decir, lo que les pertenece. Entonces, esos nombres se deben escribir con mayúscula, no los nombres comunes. ¿Ya? Bien, aclarado este aspecto, sigamos. Los nombres propios de los cuerpos celestes y otros entes astronómicos, también con mayúscula inicial. Marte, la Osa Mayor, la Vía Láctea, el cometa Halley. ¿Ya? En un inciso siguiente tenemos los nombres propios de los accidentes geográficos, pero no los nombres comunes genéricos que los acompañan. Acá, y bueno, en realidad desde el caso de, hay que ir observando lo siguiente. En muchas ocasiones, el nombre propio, y esto vayan tomando nota, el nombre propio viene pues acompañado del nombre común o genérico también se le llama, ¿ya? Para poder especificar de qué se trata, ¿sí? Desde la gramática, esto se llama aposición especificativa, se llama desde la gramática. ¿Por qué? Porque pone en relación dos sustantivos, uno genérico y uno específico. Cometa, nombre genérico. Halley, específico. Sustantivo específico. Los dos son sustantivos. ¿Ya? Pero solo el nombre propio se escribe con mayúscula. Observen ustedes, Océano Pacífico. Océano no tiene por qué ir con mayúscula, porque es un nombre común o genérico. Solamente irá con mayúscula Pacífico. ¿Está bien? El mar Rojo, ¿no? En este caso, rojo va a ir con mayúscula inicial únicamente. Y mar se queda con minúscula, por ser nombre genérico. Lo mismo con el lago Titicaca, solamente Titicaca con mayúscula inicial, Pablo, y lago con minúscula. El río Amazonas, lo mismo. Amazonas mayúscula inicial y río nombre genérico con minúscula. La cordillera de los Andes, igual. Cordillera con minúscula, Andes solamente mayúscula inicial. El Cabo de Hornos, solamente Hornos con mayúscula inicial, Cabo con minúscula por ser el nombre genérico. El Golfo de México, solamente México con mayúscula inicial, Golfo con minúscula por tratarse del nombre genérico, ¿ya? En resumen, los nombres genéricos o comunes que acompañan a los nombres propios deben ir con minúscula, ¿ya? Es por eso que en estos casos, tanto océano, mar, lago, río, cordillera, cabo y golfo se escriben con minúscula. Es un error escribir el nombre común con mayúscula, es decir, océano mayúscula, Pacífico también, ¿no? Lago mayúscula y Titicaca también con mayúscula, no. En el siguiente inciso, nombres propios de continentes, países y ciudades, sean reales o imaginarios. Observen, América, Suecia, Oruro, El Alto, Macondo, el país del nunca jamás. Se escribe con mayúscula inicial, ¿ya? También se emplea mayúscula inicial cuando se refiere de otra manera, nos referimos a un nombre propio, ¿ya? Observen, por ejemplo, América, ¿no? América va con nombre, va con mayúscula inicial, ¿verdad? Por ser nombre de continente. Pero otra expresión equivalente es Nuevo Mundo, ¿no? ¿Cómo le llamamos a Europa, por ejemplo, Sharon? Si América es el Nuevo Mundo, Europa es el... En los libros de historia vemos esto, ¿no? Pablo, si América es el Nuevo Mundo, Europa es el...
¿El viejo mundo o el El viejo viejo continente? mundo, claro, el viejo mundo. Entonces, miren, al decir viejo mundo, también mayúscula inicial. ¿Por qué? Porque es otra manera de referirnos a Europa, ¿no? Si yo utilizara también algunas otras palabras de la misma forma, también con mayúscula inicial, ¿ya? Al Vaticano, por ejemplo, a la ciudad del Vaticano, también nos podemos referir con el nombre de Santa Sede, ¿no? La Santa Sede. En este caso, va con mayúscula inicial, Santa Sede. A estos usos llamamos pues denominaciones antonomásticas, ¿ya? A estas otras expresiones que nos sirven para referirnos de manera única, pero a lo que estamos mencionando. Con Nuevo Mundo, yo creo que nadie tiene ninguna dificultad, nadie va a entender otra cosa diferente de América, que se trata de América cuando decimos Nuevo Mundo, ¿verdad? Entonces, por eso dice denominación antonomástica, que es único y que no da confusión para poder entender. Vamos al siguiente inciso. Los nombres propios de barrios, urbanizaciones, calles, espacios urbanos y vías de comunicación. Lo mismo vamos aplicando. Nombre propio, mayúscula inicial. Nombre común o genérico, minúscula. ¿Ya? La Plaza Murillo. Observen que solamente Murillo escribimos con mayúscula. Plaza, por ser el nombre genérico, con minúscula. La calle Sagárnaga. Lo mismo. La Avenida del Ejército. Lo mismo. Avenida minúscula, ejército mayúscula. La carretera La Paz, perdón, la carretera La Paz Oruro, sí. Mayúscula inicial, tanto La Paz como Oruro por tratarse de nombres propios de ciudades. Entonces va de esta forma, ¿ya? Después, otra de las reglas del uso de las mayúsculas, nombres de instituciones, organismos, departamentos, órdenes religiosas, unidades militares. Ahí entraría, ¿no? Ahí entraría Escuela Naval Militar, ¿no? Ahí entraría o en una unidad militar. Partidos políticos, equipos deportivos, organizaciones, asociaciones, compañías teatrales, grupos musicales, etcétera, van con mayúscula inicial, pero solamente las palabras significativas. ¿Y a qué nos referimos con las palabras significativas? Los sustantivos, los adjetivos principalmente. Los artículos y las preposiciones van con minúscula. Observen. Ministerio de Culturas. ¿Ya? Ministerio de Culturas. Solamente Ministerio de Culturas con mayúscula inicial. Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, solamente Biblioteca Bicentenario de Bolivia con mayúscula inicial. Las preposiciones con minúscula. Del y de. Universidad Mayor de San Andrés, igual la preposición de con minúscula. Escuela Militar de Ingeniería, solamente las mayúsculas, mejor dicho, solamente con mayúscula los sustantivos. La preposición de con minúscula. Regimiento de Infantería Colorados de Bolivia, ahí también todo con mayúscula inicial, salvo la preposición de. Comunidad Ciudadana, nombre de partido político, mayúsculas iniciales. Movimiento al Socialismo, mayúsculas iniciales. Real Potosí, mayúsculas iniciales. Central Obrera Boliviana, mayúsculas iniciales. Y bueno, así los ejemplos podemos abundar en ejemplos, ¿ya? A ver, y acá también quiero aclarar lo siguiente, ¿listo? Quiero aclarar lo siguiente acá. El Ministerio de Educación va así, ¿no? Con mayúsculas iniciales, tal como acabamos de ver. ¿Quién ocupa
el cargo, o mejor dicho, quién es el que lideriza el Ministerio de Educación, Sharon? ¿Quién es el jefe del Ministerio de Educación? A ver, vamos Isabel, ¿qué dices tú? El ministro. El ministro, ¿no? Del ministerio. Entonces, el ministro de Educación. El ministro de Educación. A ver, en estos casos, por favor, van a observar lo siguiente. La institución, los nombres de instituciones se escriben con mayúscula. ¿Está bien? No así, y esto por favor tomen nota, es muy probable de lo que les di, de algunos aspectos también vaya tomando para la prueba, así que vayan tomando nota. El nombre de la institución se escribe con mayúscula inicial. No así el nombre de los cargos. ¿Está bien? Es decir, ministro, lo apropiado desde el punto de vista ortográfico es escribir con minúscula. ¿Saben por qué algunos escriben con mayúscula? ¿Saben por qué algunos escriben con mayúscula? Porque, según dicen, es una falta de respeto a la autoridad escribir con minúscula. Pero ya la ortografía ha desechado esto. Acá se escribe con minúscula más que por el tema de respeto o cortesía, ¿no? hacia dicha autoridad, se escribe con minúscula porque es un nombre común. Ahora, ¿por qué educación mantendré con mayúscula inicial? Porque continúa siendo el nombre de una institución. Educación es una parte del Ministerio de Educación, ¿no? Del Ministerio de Educación es una parte. Entonces, así deben escribir ustedes, ¿ya? El nombre de los cargos, y eso va para todos los cargos por si acaso, los nombres de los cargos siempre van con minúscula. Entonces, puedo anotar el gerente, por ejemplo, ¿no? El gerente general de YPFB. No, esto minúscula, no creo que sea, no. Estamos faltando el respeto, mayúscula inicial. No es así, ¿ya? Reitero, no es por falta de respeto o cortesía, es porque son nombres genéricos, son nombres comunes. Y los nombres de los cargos deben ir con minúscula. ¿Ya? Presidente, ministro, concejal, alcalde, gobernador y otros cargos más deben ir con minúscula inicial. Sí, no se olviden, sí, los nombres de las instituciones con mayúscula. ¿Ya? Bien, aclarado este aspecto, seguimos avanzando. Y esto puede dar lugar a alguna duda, ¿no? Bueno, no es en realidad duda, pero a veces por observando los casos anteriores, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de las instituciones, ¿verdad? Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, mayúscula, mayúscula y mayúscula, inicial, en cada palabra, excepto las preposiciones. Esa misma lógica, ¿no? Isabel, Sharon, se tiende pues a aplicar a todo en general. Y es por eso que a veces existe estos errores. Tomen en cuenta esta regla, por favor. Lean y se lean bien lo que dice ahí. Y estas reglas no son las reglas de mí, por favor, no me pertenecen. Estoy reproduciendo lo que menciona la Real Academia Española, ¿ya? En su última edición de la ortografía de la lengua española, publicada en 2010, ¿no? Figuran estas y otras reglas más, por si acaso. Lo que yo he hecho es reducir el contenido, porque si ponía todas las reglas, estoy seguro que por lo menos en 3 o 4 jornadas íbamos a acabar. Solo el uso de las mayúsculas. Pero he tenido que
observar, reducir y según un criterio de uso, he tenido que seleccionar según mi criterio las más importantes. ¿Ya? En esta regla, y observen bien, dice la primera palabra del título de cualquier obra de creación. ¿A qué llamamos obra de creación? Todo lo que el ser humano ha creado. Películas, libros, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión, y bueno, ahí la lista puede continuar. Todo lo que el ser humano ha hecho. ¿Listo? Pero dice ahí claramente la regla, ¿no? Por favor, Isabel y toditos. Solamente la primera palabra, no todas. Por eso les digo a veces que aplican, como el nombre de las instituciones es todo con mayúscula, cada palabra, entonces los títulos de obras igual debe ser. Entonces ahí cometemos el error. Observen, 100 años de soledad, no, es un nombre de un libro, pero solamente escribo mayúscula inicial en la primera palabra. En este caso, ¿no? 100 años de soledad. Drácula, no hay problema porque es una sola palabra. El Padrino, nombre de una película. Solamente la primera palabra con mayúscula inicial. La balada del pistolero, nombre de una canción. Solamente la primera palabra con mayúscula inicial. Pasión de gavilanes, ¿no? Es el título de una telenovela. Solamente mayúscula inicial en la primera palabra. ¿Ya? Acá, por favor, les reitero, van a tomar en cuenta esta regla, porque repito, a veces aplicamos la regla anterior que dice que el nombre de todas las instituciones van con mayúscula inicial. Entonces, a esto también podríamos caer en el error de poner 100 mayúscula, años mayúscula, soledad mayúscula. Cuando la regla solamente dice la primera palabra. ¿Ya? Entonces, ahí, por favor, van a tomar en cuenta esta regla en particular. Vamos a la siguiente. Los sustantivos y adjetivos que forman parte de la denominación de asignaturas y cursos. La materia que en curso, la que estamos en este momento, es lenguaje, ¿verdad? Como tal, debe escribirse con mayúscula. Estoy cursando lenguaje en los prefacultativos de la Escuela Naval. Entonces, lenguaje, mayúscula inicial. ¿Ya? Por tratarse del nombre de asignaturas o cursos. Ejemplos, matemáticas, química orgánica, curso de crítica textual y bueno, todos van con mayúsculas. Las palabras, en otra regla, las palabras significativas que forman parte de la denominación de eventos culturales o deportivos, congresos, exposiciones, ferias, torneos deportivos, etcétera, con mayúscula inicial. Observen los ejemplos. Jornadas de teatro, mayúscula inicial en cada palabra. Congreso de cirugía. Feria Internacional del Libro. Copa Libertadores de América. Juegos Olímpicos y los ejemplos pueden abundar. ¿Ya? Entonces, en resumen, en este bloque, lo que han podido ver, todos se escriben con mayúscula inicial cada palabra, lo han podido notar, ¿verdad? Salvo la regla de las obras de creación, no se van a olvidar eso. Salvo esta regla, todas las demás deben ir con mayúscula inicial, ¿no? En cambio, en estas obras de creación, solamente la primera palabra. Y esto, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, dice el nombre. El Principito, por ejemplo, así está bien escrito, ¿no? Mayúscula inicial en la primera palabra. ¿No? ¿Qué pasaría con esto? A ver.
¿Por qué estoy empleando mayúsculas? ¿No que había dicho solamente la primera palabra? ¿Qué Porque dices, es un Isabel? nombre propio. Nombre propio. Nombre propio. Muy bien, Isabel. Jonathan creo que fue. Entonces, muy bien. Porque es un nombre propio, ¿no? Es un nombre propio. Muy bien. Esas son las excepciones. Si hubiera un nombre propio en el título de alguna obra de creación, A mayúscula inicial. ¿Ya? Pero si no, pues minúsculas nada más. ¿Ya? Este es el caso, este es un ejemplo de una obra de creación, una película o el libro mismo también. ¿Ya? Bueno, cesamos con esta parte el uso de las mayúsculas. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta respecto a este tema? Bueno, el- eh, no hay dudas entonces, por lo menos por lo que puedo advertir, ¿ya? Bien, respiramos un poco, ¿no? Unos 2 o 3, un par de segundos, tomamos aire. Y ahí también ustedes, ¿no? Entiendo que a veces las clases pueden resultar siendo pesadas. Ahí está entonces de ustedes, primero, que vayan tomando nota de algunas cuestiones que se dicen durante la clase. Y segundo, tengan ahí a la mano, por favor, un vaso de agüita, un vaso de algún juguito, para ir bebiéndolo de rato en rato también, ¿no? Eso los va a mantener también más activos. Obviamente, si no hacen ninguna de las dos cosas, no toman apuntes, no tienen nada, se van a dormir. Eso es lógico, ¿ya? Bien, vamos entonces y continuemos aquí en los signos de puntuación. Los signos de puntuación son en el castellano punto, el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis, las rayas, las comillas, los signos de interrogación y de exclamación y los puntos suspensivos. ¿Ya? Estos son los signos de puntuación. A ver, déjenme ver. Ya, ahora sí. Bien. Vamos a comenzar con el punto. El punto puede presentarse de 3 formas, ¿ya? Puedes recibir 3 nombres diferentes según sea el caso. Punto y seguido, punto y aparte y punto final. Estos son, para empezar, los nombres recomendados, ¿ya? Punto y seguido, punto y aparte, pero punto final. No es incorrecto, pero no se recomienda decir punto seguido, ¿ya? No es recomendado. Tampoco es incorrecto, pero no es recomendado. Punto seguido. Mejor punto y seguido. No es incorrecto decir punto y aparte, perdón, punto aparte. Mejor punto y aparte con la conjunción. ¿Ya? Ahora, a veces por imitar esto, entonces si es punto y seguido y punto y aparte, entonces debe ser punto y final, ¿verdad? No es correcto, ¿no? En este caso sí es punto final. ¿Ya? Punto y seguido, punto y aparte, pero punto final. Bien, estos 3 nombres diferentes recibe el punto según el lugar en el que esté ubicado. Punto y seguido, si en la misma línea continúa la oración. Punto y aparte, si el texto continúa en una línea siguiente, línea abajo. Y punto final, si es el que cierra el texto. ¿Ya? Estos son los 3 nombres del punto. Punto y seguido, punto y aparte, punto final. ¿Qué otros usos encontramos en el punto? Para las abreviaturas, por ejemplo. Las abreviaturas se cierran con punto. Ejemplo, señora, página, se cierran con punto.
Y también se emplea el punto en expresiones numéricas, ¿ya? Por ejemplo, pi es equivalente a 3.1416 y bueno, ahí puede seguir, ¿verdad? 3.1416. Entonces, en este caso, el punto sirve para expresiones numéricas. Aunque, ¿no? Sharon y Pablo y los demás, no es incorrecto emplear la coma también con la misma función, ¿ya? No es incorrecto, la coma. Es decir, puede alternar o bien el punto o bien la coma. Se recomienda más el punto, pero reitero, la coma tampoco es incorrecta, no es incorrecto su uso. Bien, antes de cerrar esto, quiero decirles también lo siguiente, ¿ya? A ver. Y ahí solamente puedo ver a Sharon y a Isabel. Bueno, vamos. A ver. ¿Se han preguntado ustedes? Voy a ampliar un poquito el tema. Quiero escribir sexto de secundaria, por ejemplo, ¿no? Sexto de secundaria. ¿Está bien así? ¿Qué dicen? A ver, puedo ver a Pablo, también a Katy. Qué bueno, Katy, te felicito por encender tu cámara. Sharon, Pablo, Isabel, 4 personas que veo con cámara. Qué bueno, al menos ya no me siento tan solo. ¿Ya? Adelante, a ver, ¿está bien? Sexto de secundaria. No, dicen, sexto Secundaria es una se- abreviatura. Es una abreviatura. Entonces, ¿debo ponerle un punto? Sí, bien. Ya, ¿dónde le pondría a Isabel el punto? Terminando la ato. Ya, terminando así. Sexto de secundaria. ¿Están de acuerdo? Los demás, Sharon, Pablo, Katy. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo diría que no, Lizo. ¿Cómo es entonces, Pablo? Sería sin punto porque se diría sexto, no. Ya, sin punto. Bien, ¿en qué quedamos? ¿Con o sin A punto? no ser que y secundaria sería con mayúscula porque creo que es nombre propio, secundaria. Mm, Secundaria. No, no es nombre propio, es un nombre común. Secundaria. También es primaria, nombre común. Eh, a ver, sexto, entonces con punto, dicen ahí, o sin punto. A ver, esto es, esto es un error frecuente del castellano. ¿Saben por qué? Porque muchas de las palabras las imitamos pues del inglés, ¿no? Del inglés, por ejemplo, del inglés copiamos a veces esto, ¿no? A ver, voy a anotarlo aquí. A ver, Isabel, en el caso de Isabel, ¿no? Isabel, anotamos esto, a ver si sale. No, no, a ver si me sale el signo. Ahí está, ¿no? Así anotamos, ¿no? Con el apóstrofe, como imitando al inglés. Así también anotamos palabras como sedes, ¿no? Por influencia del inglés, repito. Lo mismo hacemos con esto. Sexto, ¿por qué? Porque en el inglés escribimos así, ¿no? Bueno, sin el punto.
Entonces, por influencia del inglés, a veces nosotros escribimos de esta forma, sexto de secundaria, lo que es incorrecto. ¿Ya? ¿Cuál es la forma correcta de escribir esto? Y ahí van a tomar nota. Vamos a comenzar. Debemos partir de que esto es una abreviatura. ¿Ya? Esto es una abreviatura. Entonces, las abreviaturas, Isabel, Pablo, Sharon, Katy y los demás se deben escribir con punto necesariamente. Las abreviaturas, ¿ya? Entonces, debo escribir sexto con punto, pero de esta forma no sería lo más apropiado. Después del número, ustedes deben apuntar el punto. Y esto no debe estar así como están viéndolo ustedes. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Esto debe estar lo que se llama letra volada. ¿Ya? Vayan anotando letras voladas. ¿Por qué se llaman letras voladas? Porque pareciera que están volando, porque no están en el mismo nivel, sobre la misma base que el resto de las letras. ¿Ya? Entonces lo voy a convertir en letra volada y se convierte así. Sexto. Ahora, hay otro apunte más. Cuando ustedes vayan a escribir la abreviatura de un ordinal, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo u otro, solamente deben tomar en cuenta la última letra de la palabra. ¿Ya? La última letra. Entonces, en este caso, como decimos la última letra, la T sale sobrando. Entonces escribo de esta forma. Esta es la forma correcta de escribir la abreviatura de sexto, o si quieren de quinto, o tercero, o bueno, cualquier otro número, ¿no? Incluso si es más. ¿Está bien? Esta es la forma correcta. El número, el punto por ser abreviatura y la última vocal de la palabra. Sexto. En sexto, perdón, aquí es sexto. En sexto, la última vocal es la O. Entonces, solo mantenemos eso. ¿Ya? Sexto. Ahora, si yo quiero decir, no quiero decir sexto de secundaria, pero quiero decir sexta olimpiada, por ejemplo, ¿no? Sexta olimpiada. Entonces, esto no es un circulito, no se van a olvidar, porque a veces se piensa que es un círculo nada más. No es un círculo, es la última vocal de la letra de la palabra sexto. No puedo dejarlo así. ¿Por qué? Porque aquí romperíamos la concordancia. No puedo decir sexto olimpiada, este masculino y este femenino. Tiene que concordar. Entonces, ¿qué hago? Voy a modificar. Como este inicialmente era sexto, ¿no, Sharon? Voy a cambiar por sexta. Y entonces voy a anular todas las letras excepto la última y se va a quedar así. Sexta olimpiada. Ahora sí está bien. ¿Qué pasa ahora si yo quiero decir el plural? Quiero decir sextos. Sextos juegos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo haría? A ver, ¿cómo lo haría? A ver, Sharon, está ahí Katy, está Isabel, está Pablo. Y bueno, el resto también espero que estén ahí escuchando. Porque como no los veo, no sé si están ahí. Espero que de verdad estén ahí, ¿ya? Pero a ver, Desde la ¿qué dicen? página, dice. ¿Sí?
Adelante. En vez de la A, una S, dice. Sextos juegos. En vez de la A, una S. A ver. Entonces es sextos, ¿no? Así sería sextos. Ah, ya, como es la última letra, entonces lo dejo así. ¿Qué dicen? Dicen, ¿no sería más con la vocal? ¿Cómo? No, ¿La por vocal la D. más? Sí, Es decir, ¿así? sí, puede ser así. Estoy equivocado. Sí, no, no estás equivocado. Estás en lo correcto. Sí debe escribirse así, porque no podríamos diferenciar, si escribiéramos así, no podríamos diferenciar si es masculino o femenino. Además, nunca se deja sola una consonante al final, ¿ya? Entonces, en estos casos, recurrimos a la penúltima letra, que es una vocal. Y entonces, letra volada, no se van a olvidar eso. Sextos, juegos. Ahora, si es femenino, entonces simplemente por A. Sextas olimpiadas, por ejemplo, entonces ya está. Esta letra volada, ¿no? Yo por lo menos lo veo que no lo emplean, pero esto es lo más adecuado, ¿ya? Por ejemplo, en la abreviatura de profesor, la forma correcta es profesor para el masculino y profesora para el femenino, ¿no? Reitero, no se emplea esto. Y ese es un error. No porque la mayoría escriba así, quiere decir que es correcto, ¿no? Ese a veces es un falso razonamiento. Es que la mayoría escribe así, pero no es que esté correcto, ¿ya? Eso van a tomar en cuenta. Y bueno, esto podríamos ampliar más, pero solamente esto quería dejarlo en claro, ¿ya? En el caso de los ordina. También quería dejar en claro esta parte. ¿Cómo se escribe esto? ¿Se escribe así? ¿Cómo escribo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien así? No, licenciado, porque son siglas políticas. Bueno, el FIFA no es una sigla política, ¿no? Hay que aclarar esto. El de arriba. Claro, claro, el de arriba, el primero sí. El otro es el nombre de una organización de carácter social, obrero. Ya. En estos casos, bien lo señala su compañero, las siglas no deben escribirse con punto, ¿ya? Entonces, anulamos los puntos y escribimos de esta forma. Y entonces, ¿cómo escribo? Si dice sin puntos, entonces, ¿está bien escrito esto? No, licenciado, porque después de la FF se pone un punto y después de la AA igual otro. Pero no que habíamos dicho que no llevan punto. O sea, ¿llevan o no llevan? Desde mi punto de vista lleva porque cada sigla, cada inicial representa una palabra diferente, no es en conjunto. Entonces sería así, sería así, sería así. ¿Estamos? Pregunta para su examen. Entonces, defina por qué llevan punto las siguientes expresiones.
Y ustedes ahí argumentarán, si llevan punto por esta razón. O no, no llevan punto por esta razón. ¿En qué quedamos? Hay polémica, es decir, hay posiciones divididas. ¿Qué dice Katy? Sharon, está ahí Isabel, está también Pablo. Dicen las siglas y las abreviaturas son diferentes. ¿En qué se diferencian? Las abreviaturas toman punto y las siglas solo el principio de las palabras. ¿Y las abreviaturas? Con punto, Lisa. Las abreviaturas con punto, las siglas sin punto. Sí, dice. Bien, a ver, misión. Para mañana ustedes van a averiguar, a ver, se van a informar de esto y me van a decir, según lo que hayan averiguado, a qué conclusión llegamos. ¿Ya? Se los dejo, no sé, no como tareitas, sino como para algo que investiguen, ¿no? Nada por escrito, todo de manera oral. Mañana me dicen, yo he averiguado esto, esto resulta que es así, por esta razón, y váyanse siempre a las fuentes oficiales, por favor, ¿ya? Con fuentes oficiales me refiero, no pues a cualquier página web. Si van a consultar algo, consulten a las páginas o si van a revisar las páginas, revisen las páginas de la Real Academia Española, ¿está bien? Páginas así, oficiales de instituciones, no cualquier página web, porque a veces la información que se maneja es errónea, ¿ya? No todo lo que hay en internet es correcto. Bien, ahí se los dejo entonces de misión, averiguan ustedes, si llevan, no llevan, cuál es la diferencia. Por ahí su compañera parece que nos diera algunas luces, es que son siglas y abreviaturas. Bueno, entonces, ¿cómo diferenciamos las siglas de las abreviaturas? Llevan siempre tilde, pero llevan siempre punto, no llevan, y bueno, ¿ya? Ahí ustedes, a ver, me dicen mañana. Sigamos. La coma tiene diferentes usos. Entre uno de ellos, observen, primero para indicar incisos, ¿ya? Incisos. ¿A qué llamamos incisos? Llamamos incisos a una información adicional, alguna explicación, alguna ampliación, ¿ya? De algún sustantivo o de alguna palabra que está antes. ¿Listo? A estos llamamos inciso. Observen el ejemplo. Eduardo Torres, experto en biotecnología, hablará mañana. En este caso, el inciso es experto en biotecnología. ¿Cómo se construye adecuadamente un inciso? Un inciso, además, tiene que tener independencia. No puede depender del resto de las palabras. Observen y hagan el ejercicio siguiente. Tachen el inciso, lo que está pintado ahí en la pantalla, ustedes lo pueden ver. Tachen eso y la oración no debería perder sentido. A ver, voy a hacerlo. Eduardo Torres hablará mañana. Tiene sujeto, tiene predicado. ¿Pierde sentido? ¿No pierde? Entonces quiere decir que el inciso está bien construido. ¿Ya? No debe depender, reitero, del sustantivo previo. No debe depender. Si depende, ya no es un inciso. ¿Ya? Reitero, un inciso es una información adicional, una ampliación, una explicación. ¿Ya? Eso es. Pero aún así es un elemento pues de carácter secundario, de carácter opcional. ¿Ya? No es tan importante. Entonces, ahí está, Eduardo Torres, experto en biología, en biotecnología, hablará mañana. Además, los incisos tienen una entonación particular. Eduardo Torres, experto en biotecnología, hablará mañana. ¿Ya?
Podemos construir, a ver, puedo hacer otro, a ver, un más sencillito. A ver. A ver, ahí está. A ver, voy a tomar el nombre de uno de ustedes, ¿ya? A ver, ahí está. Isabel. A ver, vamos a ver con Isabel. Ahí está, ¿no? ¿Cómo se construye un inciso? De la siguiente forma, ahí está la oración, sujeto predicado está, ¿no? Isabel Hurtado presentará su examen el sábado. Bien, ahora yo quiero adicionar una información de Isabel. Entonces, puedo hacerlo, después de su nombre puedo anotar algo. Y observen ustedes cómo va el inciso. Entre comas, además, ¿no? Isabel Hurtado, estudiante de los prefacultativos, presentará su examen el sábado. Puedo anular, si está bien construido mi inciso, mi oración no debería perder sentido. Anulo, Isabel Hurtado presentará su examen el sábado. Sigue teniendo sentido. ¿Ya? Eso es un inciso. ¿Ya? Es una información adicional que se da. O puedo anotar, ahora no siempre, acá cuidado se piense que solamente puedo anotar el oficio, la actividad, no, puede ser cualquier otro elemento. ¿Ya? Puede ser la edad, puede ser parentesco, puede ser, no sé, cualquier otro elemento, ¿no? Isabel Hurtado, presidente del centro de estudiantes, a ver, por ejemplo, ¿no? Puede ser, reitero, cualquier otra cosa, ¿ya? Bien, estos son los llamados incisos. Por regla general, los incisos van entre comas, ¿ya? Estamos en el uso de la coma. Seguimos. Los vocativos. Los vocativos son expresiones para referirnos a la otra persona con la que estamos interactuando, con la que estamos manteniendo una conversación, ¿ya? Esos son los vocativos, son expresiones entonces para aludir o referirnos a la otra persona. Generalmente en los vocativos se emplean los nombres propios, ¿ya? Es decir, si yo quiero decirle algo quiero decirle algo a Sharon, entonces voy a utilizar su nombre, Sharon. Si algo quiero decirle a Katy, igual voy a utilizar su nombre propio, Katy, ¿no? En los ejemplos observen ustedes. Javier cierra la puerta, ¿no? Ahí le estoy pidiendo que realice algo. A ver, usted acérquese. A ver, veamos lo siguiente. Los nombres propios pueden funcionar como vocativos, pero no son los únicos. Pueden también emplear otras expresiones que funcionen de la misma forma. En el segundo ejemplo, observe. A ver, usted acérquese. Yo le puedo decir eso a Gensi, por ejemplo, ¿no? A ver, usted encienda su cámara, ¿no? En este caso no estoy empleando el nombre propio, si se dan cuenta. Estoy empleando un pronombre personal, usted. ¿Ya? Ahora, pueden servir también de vocativos otras expresiones, ¿no? Por ejemplo, a ver.
Por ejemplo, a ver, vamos a imaginar un entorno, un contexto amoroso, un contexto idílico. Vamos a decir, bien, observen ustedes, en un contexto ahí amoroso, quiero decirte, mi amor, que no olvides comprar lo que te pedí, ¿no? La expresión mi amor funciona perfectamente como vocativo. ¿Ya? Reitero, generalmente se emplean los nombres propios como vocativos, pero no son los únicos vocativos. ¿Ya? Aquí les estoy mostrando otros ejemplos. Ahora, en un entorno militar, así como el que podría presentarse, ¿no? Podemos decir, eh, bueno, ahí está, otro contexto, ¿no? Quiero pedirle, mi sargento, que me dé permiso el sábado. Mi sargento se convierte ahí en otro vocativo. ¿Está bien? Y reitero, acá cualquier expresión que nos sirva para poder identificar a la otra persona es válida, ¿ya? No solamente el nombre propio. Bien, seguimos. Hice una pregunta. Sí, adelante. Los vocativos siempre tienen que ir, la palabra vocativa siempre tiene que ir en el medio o puede ir en el principio o en el final. Buenísima pregunta, Jocelyn. A ver, te respondo. Dame un segundito. A ver, dice puede ir al principio o al final, dice Jocelyn, porque ahí en sus ejemplos lo está poniendo en el medio. Bien, a ver, vamos a intentar. Vamos a intentar, a ver, con estos mismos ejemplos. A ver, voy a trasladar esto. Eso sí, observen por favor. Cuando el vocativo va al centro, debe ir aislado entre comas. Debe ir una coma antes y después del vocativo. ¿Está bien? Vayan tomando nota, antes y después. Ahora, su compañera pregunta, ¿puede ir adelante? A ver, vamos a ver si funciona. A ver, para empezar acá, como ya está al principio, tendría que poner mayúscula inicial. Mi amor, quiero decirte que no olvides comprar lo que te pedí. ¿Funciona? Funciona. Sí puede ir al principio, Joseph. Ahora, veamos si puede ir al final. Voy a pasar. Voy a llevar al final. Quiero decirte que no olvides comprar lo que te pedí, mi amor. ¿Funciona, Sharon? Lice, me voy a retirar de la clase, tengo un examen. Bueno, hazlo, no hay problema. Ya. Hasta mañana, Lice. La mañana. ¿Funciona? Sí, funciona, Joseph. También puede ir al final. Ahora, a diferencia de lo que va al centro, Joseph y los demás, si va al principio, la coma tiene que estar después del vocativo. Y si va al final, como están viendo ustedes, la coma tiene que ir antes del vocativo. ¿Está bien? Entonces, tomen nota de eso. Si el vocativo va al centro, entre comas.
Si va al principio, la coma está después del vocativo. Y si el vocativo va al final, la coma está antes del vocativo. Ahora van a tener mucho cuidado. La coma cambia significados. Es realmente importantísimo anotar la coma en este ejemplo. Tal vez lo han visto, pero a mí me llamó la atención esto que veía en algún momento. A ver, ¿cómo lo entiendes, Katy? Esa expresión. Bueno, mejor dicho, esa oración. ¿Me escuchas, Katy? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo interpretas? Yo te pongo ese mensaje y tú, ¿qué entiendes de esta oración? Vamos a comer, niños. Ya. Es como decirles, vamos a comer. Tú y yo. A Faltaría ver, ponte en el contexto, Katy. Tú y yo. Yo te escribo este mensaje. ¿Cómo interpretas tú? ahí, si no tiene comer, lo interpretaría como vamos a comer niños. Así, niños. Así es, Katy. Así de simple. ¿No? Si no le pongo la coma, Sharon y los demás, pues aquí le estoy proponiendo a Katy que nos vamos a comer niños, ¿no? Nos vamos a comer niños. Ahí, ¿qué pasó? No, no, no. No quería decirle eso. Yo quería decir una comita, ¿no? Ah, ahora es diferente. Vamos a comer, niños. Ah, esa es otra cosa, ¿no? Una cosa diferente sin coma. Por eso he ahí la importancia de la coma. ¿Listo? El uso vocativo, no se van a olvidar de esto. Bien, sigamos. Voy a avanzar un poco, voy a terminar el uso de la coma, voy a tratar, chicos, ¿ya? Así que unos minutitos más, por favor, les pido. Para separar marcadores del discurso. Los marcadores del discurso son algunas de estas expresiones que figuran acá. Hay por si acaso. Este documento de los signos de puntuación también lo voy a publicar. Ya están los dos anteriores, del uso de la tilde, el uso de las mayúsculas, ya están publicadas en el Moodle. Ustedes lo pueden revisar, lo pueden leer, y si todavía tienen dudas, pues podemos aclarar algunos aspectos. ¿Listo? Y esto también lo voy a publicar al terminar la clase, también lo voy a publicar para que ustedes también puedan tener acceso, puedan leer las normas y lo que hemos dicho. ¿Listo? Bien. Marcadores del discurso pueden ser estas expresiones o algunas otras. Se pone entre comas porque unen dos elementos, dos oraciones unen. Por eso se llaman marcadores del discurso. ¿Ya? Se ha llevado todo, coma, o sea, coma, no piensa volver. ¿Ya? En estos casos se aísla entre comas los marcadores del discurso. ¿Ya? Pueden ser, repito, los marcadores del discurso son muchísimos, también se llaman conectores, son muchísimos. ¿Ya? No he puesto la lista completa, pero en resumen todas se ponen entre comas. Se ha llevado todo, coma, o sea, coma, no piensa volver. En las unidades coordinadas en el siguiente caso, este es el que quizá el más conocido, ¿no? Del uso de la coma. Acudieron a la cita abuelos, padres, hijos y bueno, así. Hago una enumeración. Este es el caso más común del uso de la coma. Cuando menciono una serie de elementos. En coordenadas introducidas por así como, así como, y ustedes tomen nota, pueden reemplazar por la conjunción y. ¿Ya? Por la conjunción y tranquilamente pueden reemplazar. ¿Ya? Observen el ejemplo. Era famoso por su voz, así como por su forma de actuar.
Voy a reemplazar la expresión así como por la conjunción y. Era famoso por su voz y por su forma de actuar. Función. Si ustedes han construido bien su oración, no tendrían que tener problemas para reemplazar por y. ¿Ya? Reitero, este es equivalente a la conjunción y. En el siguiente bloque, en la siguiente regla tenemos las conjunciones adversativas, que son las que van a oponer una información a otra. Hazlo si quieres, pero luego no digas que no te lo advertí, ¿no? Ahí está una oposición, adversativas, que viene de adversario, ¿no? Está relacionada con esos significados. No lo hizo porque le gustara, coma, sino porque era su deber, ¿ya? Estas expresiones pero, sino, más, aunque se separan con coma por regla general, ¿ya? Y bueno, voy a terminar en esta parte entonces, en la separación de los términos de no solo, coma, sino también. Fue aplaudido no solo por mí, coma, sino por todos sus colegas, ¿ya? En estos casos, esta expresión no solo, sino también se escribe con comas. Bueno, ¿hasta acá hay alguna duda del uso de la coma? Le hice una pregunta. Las conjunciones adversativas, la palabra donde se usa en la oración, la palabra pero, si no, ¿siempre tienen que ser separadas por la coma o pueden ser también separadas por el punto y coma? Muy buena pregunta, Jocelyn. De que las conjunciones adversativas, no dice su compañía, pueden ser separadas por otro signo que no sea la coma, la respuesta, Jocelyn, es sí, efectivamente. Pueden ser reemplazadas por el punto y coma también, siempre y cuando cumplan lo siguiente, Jocelyn. Cuando los elementos que separan las conjunciones adversativas, el primer elemento sea de gran extensión, se recomienda poner punto y coma. ¿Ya? Se recomienda el punto y coma. Por ejemplo, en este caso no se recomienda porque lo que está antes de la conjunción es muy corto. Hazlo si quieres, pero luego no digas que no te lo advertí. Es muy corto, entonces no es aconsejable en este caso poner punto y coma. Pero si se tratara de una expresión mucho más larga, en ese caso sí ameritaría el punto y coma. Además, Jocelyn, si es que hubiera otras comas también en la oración, es también recomendable poner punto y coma. ¿Ya? Si es que hubieran muchas comas ya en la oración, mejor punto y coma para separar. ¿Ya? Esas condiciones. Si es extensa, en resumen, Jocelyn, si es extenso lo que está antes de la conjunción adversativa, mejor punto y coma. Y si esta parte también ya lleva comas, entonces mejor punto y coma. ¿Ya? Esas dos condiciones tendría que cumplir para llevar punto y coma. En otro caso, solamente la coma. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. Sharon, a ver, no sé quiénes más están, Sharon e Isabel, Katy. Y bueno, toditos en realidad, y espero me estén escuchando. Van a leer este documento, por favor, ¿ya? De los signos de puntuación. Les voy a mandar. Al terminar la clase, en unos minutos, les voy a enviar ese material. Y ustedes lo van a leer. Todo el tema. ¿Ya? Y mañana, si es que tuvieran alguna duda en alguna parte, me lo hacen conocer, por favor. ¿Ya? Repito, a veces el tiempo que tenemos acá es de una semana nada más, chicos, ¿ya? Hasta el día viernes voy a estar yo con ustedes y el día sábado los voy a evaluar. Entonces, es muy corto, ¿ya? Para tratar tantos temas como se debería, pero bueno, así está la situación, dada la situación,
Entonces, de alguna manera, tenemos que agilizar un poco, ¿ya? Y por eso les pido, lean el material y mañana, si es que tuvieran dudas, vámonos a aspectos bien puntuales. Yo tengo una duda en el uso de los puntos suspensivos. Acá la regla dice esto, no me quedó muy claro. Los signos de las comillas, este caso tengo una duda, no me quedó muy claro, ¿ya? Y así mañana agilizamos y resolvemos puntualmente las dudas que ustedes tuvieran. ¿Listo? El tema no es muy largo, ¿ya? Por lo que van a revisar no es muy largo. Así que dedíquenle unos minutos, por favor, para leer este material y repito, mañana si tuvieran alguna duda o consulta, me lo hacen conocer. Ahora, ayer también, y les he dicho al final, ¿verdad? Que les iba a publicar un material para que ustedes pongan en práctica el uso de la tilde. ¿Han tenido alguna dificultad en algún ejercicio? Eso es lo que quería preguntar. ¿O estaba fácil? Le hice una última pregunta. Adelante, José. En el caso de para separar expresiones, igual, ¿se puede usar ambos casos, la coma y el punto y coma, o solamente tiene que ser pura coma nomás? A ver, no te entendí bien la pregunta. Otra vez, por favor, Jocelyn. Ha tocado un punto en el tema en la clase donde decía para separar expresiones. En ese caso, ¿solamente se utilizaría la coma o también se puede usar en la oración o en el párrafo, ambos casos, la coma y el punto y coma? Ya, a ver. En expresiones, dices, a ver. ¿A qué parte te refieres? ¿A estos dos términos? ¿O a cuál, Jocelyn? Ha tocado un punto que decía para separar expresiones. En ese caso me preguntaba, dice. Para separar expresiones. Bueno, en realidad, expresiones, tal vez a esto nos hemos referido, a las conjunciones o a esta separación de dos términos, quizá, bueno, la verdad es que me gustaría que me dijeras, Jocelyn, en cuál de estas reglas, porque no acabo de entender tu pregunta. A ver, revísalo, por favor, Jocelyn, revisa el material. Y mañana puntualmente, el inciso A del número 4 es lo que no me quedó muy claro. ¿Ya? Por favor, eso les voy a pedir, Jocelyn y los demás. Lean el material y sobre eso vamos a resolver algunas dudas, si es que tuvieran. ¿Está bien? Bueno, sobre lo primero que les hacía la preguntita, ¿alguien tuvo alguna dificultad? Bueno, entonces no hubo dificultad. Bien, mañana los espero entonces, ¿no? En la clase que nos corresponde. Repito, lean el material, por favor, ¿ya? Léanlo y reléanlo, nada más. Cuídense y que tengan una buena tarde. Pueden abandonar la zona, ¿ya? Hasta la próxima. Licen, Sí, dime, Isabel. sí, aproximadamente cuántos temas vamos a avanzar, Licen, para el examen. A ver, son, déjame ver. El tema del uso de la tilde sería 1, las mayúsculas 2, los signos de puntuación serían 3, las categorías gramaticales 4, luego la oración 5 y sinónimos, antónimos y homófonos serían 6. 6 temas serían para la evaluación del día, para la evaluación del día sábado. 6 temas. Los voy a ir publicando entonces, también si gustan pueden ir adelantándose en la revisión del material. Ya, voy a publicar entonces los otros temas para que ustedes los vayan leyendo también. ¿Listo? Van a ser entonces 6 temas, Isabel. Gracias, Licen. Sería que publicaría el texto guía, ¿verdad, Licen?
El texto guía, Isabel, es el que ya he publicado con él. Yo solo que lo he dividido en temas, como está en la plataforma, nos piden que sea dividido por temas, entonces estoy publicando el texto guía en temas. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo, Isabel. Entonces, el texto guía, ustedes ya lo tienen en una parte con los dos temas que ya están publicados, con el uso de la tilde y el uso de las mayúsculas. Gracias, Lice. ¿Listo? Entonces voy a publicar, muy buena idea la que me da Isabel, voy a publicar los otros temas y si pueden ir ya leyéndolos por anticipado, mucho mejor. ¿Ya? Bien, ahora sí, si no hay más preguntas. Bueno, no hay más preguntas. Bien, cuídense, que tengan una excelente tarde, noche y los veo mañana. Hasta la próxima clase. Chao, chao.